Gracias, Feli. Vamos con el primer tiempo de los deportes y está con nosotros aquí en Capital 21 Max González, uno de los pilotos de NASCAR México. Max, muchas gracias por estar aquí. No, un gusto estar aquí con ustedes. Llegaste corriendo, como lo vas a hacer el día de mañana y el domingo. Sí, ojalá y vayamos igual de rápido que como veníamos ahí en la ciudad, ¿no? Justo, hemos tenido por aquí algunos igual pilotos de NASCAR, porque el día domingo es la gran final, es la última fecha del NASCAR México, ni más ni menos en el Autódromo Hermanos Rodríguez. ¿Cómo llega Max a esta última fecha? No, bueno, ya estamos ansiosos, la verdad, bueno, yo más que nada estoy muy ansioso, ya que en la última fecha, la que estamos viendo en la pantalla, bueno, tuvimos ahí un percance y veníamos de una gran carrera y bueno, no pudimos concretar. Y bueno, ya el equipo la verdad que viene haciendo un gran trabajo, dejamos el coche al 100% para este fin de semana y bueno, creemos que tenemos el coche para pelear el top 5 y bueno, es el objetivo del fin de semana y ya no más falta que todos los elementos se acomoden y yo creo que va a ser un gran fin de semana para mí. Justo, tuviste durante toda la temporada algunos problemas con los fierros, con los autos, por ahí vimos en varias fechas que tuviste problemas con los autos, pero cerraste muy bien, te cerraste las últimas 5 carreras, terminaste por completo el serial. ¿Qué esperas para este domingo? Sí, bueno, la verdad fue un año muy difícil. Se va a sonar feo, pero así fue. Tiramos la toalla, bueno, desechamos el campeonato desde hace unas fechas atrás. Y bueno, yo creo que ha sido un año de mucho desarrollo, de mucho aprendizaje y yo creo que, como bien tú lo dijiste, las últimas 5 fechas hemos estado dentro del top 7 y bueno, yo creo que hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a andar, este fin de semana más bien vamos a andar en los top 3, estamos seguros de ello y bueno, yo creo que va a ser un gran fin de semana para el equipo Force México Racing. Justo, el equipo Force ¿podrá obtener un podium este fin de semana? Yo creo, como te digo, si todos los planetas se alinean y todo sale como debe de salir y como lo tenemos planeado y la estrategia bien planteada y haciendo todos nuestra chamba al 100%, yo creo que nos podemos llevar hasta la victoria. No es nada sencillo competir en lo que es NASCAR México, porque sin duda alguna es la competición automovilística más importante de nuestro país. Tú que estás en este serial, ¿qué le hace falta a Max para estar siempre de los top 5, como tú lo mencionas, que es tu objetivo este fin de semana? Coche. Sí, yo creo que es lo que nos hace falta, pero bueno, estamos llegando ya a lo óptimo del auto y bueno, la verdad que va a estar muy peleada. Como tú bien dijiste, es de los seriales más, si no es que el más complicado de todo México. Y bueno, sí, como en una entrevista me decían, ¿quién es tu rival a vencer o quién es con el que más te peleas? Todos. Y la verdad es que yo le contesté, todos. Estamos a 6 décimas en pistas, a 4 décimas los 25 pilotos y bueno, es que ahí ya con el primero es igual que pelear con el último. Entonces va a ser una carrera muy reñida y bueno, el campeonato va a estar buenísimo este fin de semana. A pesar de que no hayas tenido buenos resultados en este campeonato, para el próximo campeonato de NASCAR del próximo año, ¿veremos a un Max más renovado, mejor, consiguiendo mejores posiciones? No, claro, seguramente, la verdad, venimos cerrando súper bien, venimos en el top 7, faltan muchísimas mejoras en el carro y bueno, se sigue desarrollando. La verdad que no se nos han dado los resultados por X o Y razón, pero bueno, al final del día el trabajo es notorio y bueno, lo dejamos bien visto en la pista que ya estamos para pelear adelante y bueno, yo creo que terminando, bueno, el objetivo es terminar esta temporada para cerrar con broche de oro y bueno, tener vistas a poder pelear el campeonato el año que viene. Bueno, muchísimas gracias antes que nada por haber venido a Capital 21 nuevamente, te agradezco y traes unos regalos, ¿no? Sí, les traemos unos regalos a toda la gente, son 6 boletos, 3 pases dobles o 6 individuales, como ustedes gusten. Y bueno, invitarlos, ¿no? Este fin de semana la verdad va a ser increíble, es 100% familiar la carrera, es el cierre de la temporada, nada está predicho todavía, nadie es campeón todavía y bueno, la verdad que va a estar increíble la carrera. Y bueno, el equipo Force México Racing los recibe con los brazos abiertos, ya sea una foto, un autógrafo, preguntarme sobre el automovilismo, lo que quieran. Bueno, ahí vamos a estar. Y bueno, algo padrísimo que hace la NASCAR es que al final de la carrera dejan bajar a todo el público. Sí, eso Entonces, es fantástico. Bueno, es padrísimo poder convivir con ellos y bueno, ojalá y
y les podamos brindar un buen show y ellos a nosotros, el público también a nosotros, ojalá y llenen el autódromo, que es algo padrísimo para nosotros y bueno, ojalá y vaya a ser un buen show este fin. Pues ahí están los boletos, van a ser 3 vía telefónica, los 3 primeros que se comuniquen aquí a los teléfonos de Capital 21 y los otros 3 van a ser a través de las redes sociales, igual a través del Twitter, los primeros 3 que comenten a través de nuestra red social oficial se van a llevar estos boletos, por supuesto. Y al primero que llame aquí a Capital 21 se va a llevar también una de las gorras que también nos la trajiste, ¿no? Una gorra y una playera con uno de los boletos que tiene aquí Max en sus manos, así que comuníquense aquí a Capital 21 que están buenísimas estas todo el equipo que les estamos regalando es oficial del equipo FM Racing Amistad, Fiancer Vizcaíno y bueno, la verdad que qué mejor que nos apoyen de esta manera yéndose al 100 con todo el equipo y bueno, los esperamos ahí, no se olviden de apoyar al auto número 27. Ahí está el domingo, apoyen al auto número 27 de Max